versículo 23 dice, el apóstol escribiéndole a la iglesia de Tesalónica, dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, mira aquí lo declara, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida del Señor Jesucristo. Ahí está lo que se conoce como la tricotomía, es decir, hay un espíritu, hay un alma y hay un cuerpo. Eso es lo que dice la palabra de Dios. El motivo de esta predicación es transmitir lo que la palabra de Dios dice, no lo que creo yo. La palabra de Dios dice. También el libro de Hebreos, en el capítulo 4, versículo 12, dice, hablando del poder de la palabra, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de doble filo, que penetra, dice, hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, hablando del cuerpo, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Voy a citar un libro de la Biblia católica romana, de la Iglesia Católica Romana, el libro de Sabiduría, en el capítulo 16, versículo 14, lo cito, porque ese también está respaldando lo que dice la Biblia Reina Valera. Dice, el hombre en su maldad puede quitar la vida, es cierto, pero no puede hacer volver el espíritu que se fue, ni liberar el alma ya acogida en el Hades, abajo. Ahora, ¿qué es lo que es la muerte? La muerte es una separación. La muerte entró en el mundo en el principio. Yo creo que muchos ya, hasta los que no van a la iglesia, saben, porque muchas veces se ha predicado cómo entró el pecado. Dios había determinado en el principio, ¿cierto?, una ordenanza y un mandamiento a Adán, quien tenía el señorío de toda la creación. Y le había dicho, ¿cierto?, de que podían comer de todo lo que estaba en el huerto, más del árbol, dijo, de la ciencia del bien y del mal. De la ciencia significa del conocimiento, de la ciencia. Del bien y del mal, dijo Dios, de ese árbol no comerían, porque el día en que comieren de él ciertamente morirían. Y el hombre permaneció un tiempo fiel a aquella palabra. Sin embargo, dice que la serpiente, el diablo, la serpiente antigua, era astuta más que todas las bestias del campo. Y dice que engañó a la mujer, en este caso a Eva. Y Eva, siendo engañada, ¿cierto?, hizo que su esposo, Adán, también cayera en transgresión, quebrantando la palabra que Dios había determinado, aún sabiendo de que ellos, el día que comieran de ese fruto, morirían. Entendamos que en el momento, antes de que ellos cayeran en pecado, ellos vivían en el periodo de la inocencia, de la santidad. Dios mismo se presentaba en espíritu porque se relacionaba con el espíritu de Adán en el huerto. Sin embargo, cuando Adán ahora cae en pecado, hay una separación. Dios ya no se presentó en el huerto, sino que ahora el hombre no lo podía ver, solo lo podía escuchar. Adán, ¿dónde estás tú? Y Adán no lo vio, solo escuchó su voz. Y ahora él dijo, Señor, tuve miedo y me escondí, porque estaba desnudo. Y Dios le dice, ¿quién te dijo que estaba desnudo? ¿Comiste del árbol que yo te dije no comieses? Señor, y la excusa, siempre nosotros nos asumimos nuestras propias responsabilidades. Adán era el que tenía el señorío, no era Eva. Y entonces culpa a Eva. Y le dice, es que la mujer que me diste por compañera, o sea, culpando a Dios, la mujer que tú me diste por compañera, me engañó y yo comí. Producto de aquello entró la muerte. La muerte fue en forma inmediata. Hubo lo que se conoce como la muerte espiritual. Es decir, el hombre murió espiritualmente. El espíritu de Dios, el espíritu del hombre, a través del cual el hombre tenía comunión con Dios, a través del cual se relacionaba con Dios. Ese espíritu que tenía la intuición y el discernimiento. Ese espíritu murió ese mismo día cuando Adán cometió pecado. Y solamente ese espíritu que es dado de Dios quedó presente como un hálito de vida, como un aliento de vida. Luego tenemos el libro de Romanos en el capítulo 5, versículo 12, que dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, dice que así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Es decir, que cuando Adán murió espiritualmente, al tiempo después también murió físicamente. Sabemos que Adán vivió 930 años, si mal no recuerdo, y murió físicamente. Murió espiritualmente el mismo día que pecó. A los 930 años murió producto
de la sentencia que Dios había determinado. Por eso el libro romano que acabo de leer dice que el hombre fue el que pecó, no fue la mujer. El hombre pecó y producto de ese pecado la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. En el libro de Hebreo, en el capítulo 9, versículo 27, también la palabra nos habla de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Y después de esto dice que viene el juicio. El libro de Romanos, en el capítulo 6, versículo 23, dice, porque la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Y Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7, dice, y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu a Dios que lo dio. Hemos establecido entonces la diferente forma en que la sociedad y de algunas culturas y algunas religiones, qué concepto ellos tienen de lo que es la muerte. Hemos visto de qué está compuesto el hombre, de esa tricotomía, espíritu, alma y cuerpo. Si bien los hombres que están lejos y perdidos de Dios, solamente existe una dicotomía que es el cuerpo y el alma. Y cuando esa persona viene a Cristo, cuando vuelve a la vida, entonces se activa la tercera parte que es el espíritu, vuelve a la vida. El mismo apóstol le llegó a decir en su momento, vosotros que en otro tiempo estabais muertos en delitos y pecados. Jesús en una oportunidad hablando dijo, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Es decir que Jesús decía que esa gente que le rodeaba estaba muerta y que él era el que tenía el poder de dar vida y que el que viniera a él tenía garantizada la vida. Entonces hablamos de que tenemos esa dicotomía el que está lejos, tricotomía el que está en Cristo. Porque ahora el que está en Cristo sabe del Espíritu, tiene comunión, tiene la intuición y tiene el discernimiento. Amén. Eso es lo que dice la Escritura. Podemos ver el caso, ¿cierto?, ahora de Elías y la viuda de Sarepta. Si ustedes se recordarán, eso sale en el libro de Primera de Reyes en el capítulo 17, que cuando Elías, ¿cierto?, fue alimentado por cuervos que le traían carne y agua, pero llega el momento en que recibe una palabra de parte de Dios y le dice, ve a tal ciudad de Sarepta porque allí hay una viuda a la cual yo le he ordenado que te sustente. Y dice que cuando llega Elías a aquella ciudad, a aquel pueblo, entonces ve a la viuda que recogía leña y cuando la ve la manda a buscar y le dice, mujer, dame de beber un poco de agua. Esta mujer estaba recogiendo leño, dejó su actividad, fue y le trajo un vaso de agua al varón de Dios. Luego el varón de Dios le dice, mujer, dame un pedazo de pan. Y la viuda le dice entonces, cierto, varón de Dios, la verdad es que no tengo pan, sino solamente un puñado de harina y un poco de aceite. Y esto es para hacer unas tortillas ahí entre medio de las brasas, para comer yo y mi hijo y para que luego moriremos. Porque esta mujer recordemos que en ese tiempo había una hambruna terrible, escaseaba el alimento y la gente se estaba muriendo de hambre. Y esa viuda sabía su destino era morir junto a su hijo, morir de hambre. Sin embargo, llegó el varón de Dios, y ese varón de Dios trajo bendición a ese núcleo familiar. Y le dice entonces, mujer, le dijo, tráeme a mí primero, haz el pan, tráeme a mí primero, y luego come tú y tu hijo, y no menguará, no escaseará la harina ni el aceite. La mujer le da alojamiento al profeta Elías, le arregla un aposento, una habitación, pasa el tiempo, y dice la Escritura que el niño enfermó gravemente, el hijo de la viuda. Y cuando enfermó, dice que murió. Y entonces eso le trajo un dolor tremendo a la mujer. Había fallecido su hijo y de alguna manera ella creyó y pensó que por culpa del profeta de Dios, su hijo había muerto porque le enrostra una declaración diciéndole, has traído a mí la memoria de mis iniquidades y de mis maldades pasadas y eso ha hecho que mi hijo muera. Y entonces dice la palabra que Elías oró a Dios y le dijo, Señor Dios mío, aún a la mujer que me ha acogido, a la mujer que me ha sustentado, ¿le has hecho morir su hijo? Y entonces dice que Elías clamó para que el alma del niño volviese a él. Y la Escritura así lo dice, que el alma del niño volvió. Es decir, que el alma del niño, cuando había muerto, su alma había salido. También nos encontramos con la otra historia que se relata en el caso de Elías y Jacob. En el libro de Éxodo, me parece, capítulo 32, de Jacob y Rebeca. Cuando Jacob y Rebeca ya estaban de edad avanzada,
y Rebeca ya estaba en el momento del parto, un parto complicado, un parto que finalmente le costó la vida a Rebeca, y dice que cuando ella murió, su alma salió de ella, pues había muerto. O sea, en estos dos comentarios bíblicos se habla de que cuando murieron, el alma salió de ellos, o sea, algo salió de ellos. En este caso fue su alma. Mire, y si bien hay dos destinos eternos a los que el hombre habrá de ir. Por eso que es importante que en esta tarde podamos estar atentos. Hay dos destinos solamente: infierno y posterior lago de fuego, y está el cielo, tercer cielo. Los siervos de Dios del Nuevo Testamento, como el apóstol Pablo, en Filipenses capítulo 1, versículos 21 y 24, dijo la siguiente declaración: porque para mí el vivir es Cristo, y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, dijo el apóstol. Pues de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es mucho mejor. ¿Sabe usted que él habla de una partida? ¿Y qué es lo que ocurre cuando si yo estoy en este lugar y digo ya voy a partir de aquí? Significa que salgo de aquí y me traslado a otro lugar. El apóstol hablaba de una partida. No hablaba de que se iba a morir en Cristo y que iba a estar ahí en un sepulcro y que iba a esperar a futuro una resurrección. No, él hablaba de una partida inmediata. Su alma partía a la presencia de Dios, al tercer cielo. Pedro también conocía aquella verdad. Lo relata en 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 13 y 14. Pues tengo por justo, dijo el apóstol Pedro, entre tanto que estoy en este cuerpo, hablaba de un estar en el cuerpo, entre tanto que estoy en este cuerpo, al despertaros con amonestación, sabiendo, dijo él, que en breve debo de abandonar el cuerpo. Hablaba de un abandonar el cuerpo. Sabiendo que en breve debo de abandonar el cuerpo como el Señor Jesucristo me ha declarado. ¿Se da cuenta? O sea que la vida no se termina aquí. No es como dicen algunas religiones, que el hombre dejó de ser y no hay más memoria de él. No. Aquí la Biblia nos enseña que el hombre muere y el alma del hombre sale. ¿Dónde podemos ver eso? Mire, hermano, se recordará a usted cuando nuestro Señor estaba en la cruz. Cuando nuestro Señor Jesucristo estaba en la cruz, en su último momento, en su agonía, Él llegó a decir, ¿cierto?, como decía el Salmo en hebreo, ¿cierto?, no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Hablando del alma y hablando del cuerpo, que su cuerpo no entraría en putrefacción, no entraría en el mal olor, en descomposición, sino su cuerpo permanecería intacto. Y su alma no sería dejada en el Hades. Pero cuando Jesús está en la cruz, Él dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Es decir, que el espíritu de Él salió y se fue al Padre, inmediatamente al cielo, porque el soplo de vida es de Dios. El espíritu que está en el hombre es de Dios. El alma de Jesús fue el que fue a bajo tierra. Y esa alma, en ese cuerpo que luego es glorificado, es el que ascendió 40 días después. Pero el Espíritu de Dios ascendió ese mismo día. Y cuando el hombre, el ladrón, le reconoce como el Rey, como el Salvador, ese hombre recibe una declaración de parte de Jesús diciéndole, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y el paraíso en ese tiempo estaba abajo, en el seno de Abraham. En el seno de Abraham. Solo hay dos destinos. Mire, y de alguna manera quisiera ejemplarizarlo en una especie de analogía, lo que es los tribunales, cómo actúan los tribunales acá en nuestro propio país. En nuestro propio país, ¿cierto? Un delincuente que es sorprendido infraganti, es decir, las policías lo sorprendieron en el acto mismo que estaban cometiendo un delito. Es detenido, o si no, fue sorprendido en el momento, ¿cierto?, y fue arrestado posteriormente, las policías, ¿cierto?, logran la confesión de aquel hombre. Y sea porque haya sido un hombre confeso o porque haya sido sorprendido infraganti, aquel hombre pasa a lo que se llama control de detención. En el control de detención se gana delante de un juez. El fiscal, ¿cierto?, que es el elemento persecutor, él presenta las pruebas para que el juez determine, ¿cierto?, las medidas cautelares. Y por lo general, las medidas cautelares, cuando hay un hombre que es un peligro para la sociedad, son 3 meses hasta 9 meses en promedio, más o menos, el tiempo que aquel hombre está en lo que se conoce como prisión preventiva.
Pasa el tiempo, el fiscal tiene que reunir todos los antecedentes para en una segunda instancia presentar todos los antecedentes delante del juez por segunda vez. Por su parte hay un defensor, ¿cierto?, que tratará de alguna manera defender a aquel delincuente, a aquel hombre que cometió el robo, el hurto, el asesinato, el delito que haya sido. Y en Cristo es algo muy parecido, porque lo natural es como, yo siempre digo, es como una sombra de lo espiritual. Y efectivamente cuando el hombre muere lejos de Dios, cuando el hombre muere lejos de Dios, cuando el hombre vivió alejado de Dios, cuando Dios nunca fue parte de su vida, él nunca tuvo a Cristo en el corazón. Miren lo que dice el Salmo 9:17, dice, los malos serán trasladados al infierno. Aparece Seol, pero en la traducción es infierno. Los malos serán trasladados al infierno. Toda la gente que se olvidan de Dios. Y ahí están los malos. Los malos son trasladados entonces al infierno. Y el infierno es la prisión preventiva. Es un lugar temporal, no es un lugar eterno. El infierno, muchas veces se ha predicado y se ha dicho que el infierno es eterno. No, el infierno no es eterno. El infierno, la Biblia nos enseña que es un lugar temporal. Es la prisión preventiva en donde hoy, mientras estamos predicando, hay millones y millones de almas en tormento. Millones y millones de almas que se acuerdan que un día se les predicó el Evangelio. Millones de almas que escucharon hablar del mensaje de salvación. Millones de almas a las que se les dijo que se volvieran a Cristo. Y para ellos era locura, para ellos no existía nada más después de la muerte y simplemente se olvidaron de Dios. ¿Qué nos dice el libro de Lucas en el capítulo 16? En el Lucas, el capítulo 16, habla de esta realidad de la que estamos planteando, ¿cierto? Que es la muerte. Dos hombres totalmente diferentes socialmente, un hombre rico, que dice que la escritura que hacía banquetes con esplendidez, invitaba a su amigo. ¿Qué es lo que había en el rico? Arrogancia, el querer mostrarse delante de la sociedad, delante de la alta estirpe. Y sin embargo, a la puerta de aquella casa de aquel hombre rico, dice la escritura que había un hombre llamado Lázaro. Un hombre, cierto, que estaba hambriento, un hombre que estaba sediento, un hombre que su cuerpo estaba lleno de llagas, que aún dice venían los perros y lamían aquellas llagas. Y ese hombre ansiaba comer de las migajas que caían de la mesa del rico. Pero aconteció lo que a usted y a mí nos habrá de acontecer en algún momento. Habremos de morir. Sí, habremos de morir. Porque es inevitable aquello. Está establecido por Dios. Y dice la escritura que murió el pobre y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, al paraíso de Dios. Bajo tierra en aquel tiempo, antes de la resurrección de Cristo, el seno de Abraham, el paraíso, el segundo paraíso estaba bajo tierra. Y dice que al tiempo después murió el rico. Y dice que cuando despertó el rico estaba en tormento. El rico no despertó ni fue llevado por los ángeles, sino que despertó en una llama de fuego que la atormentaba. Y dice que entre los dos lugares, entre el seno de Abraham que estaba acá arriba y el Seol que estaba acá abajo, había un abismo con S, es decir, no hacia arriba, sino hacia abajo. Una gran cima había entre los dos, entre el seno de Abraham y entre el seno de Abraham el paraíso y el Seol en donde se encontraba el rico. Y dice la escritura que el rico, alzando los ojos, vio a Lázaro junto al padre Abraham. Y le dice, Padre Abraham, te ruego que mandes a Lázaro, que unte su dedo en agua y unte mi lengua, porque aquí yo no soporto el tormento, esta llama. Y las palabras del padre Abraham fueron las siguientes: no les está permitido, ni se puede pasar de allá hacia acá, ni de aquí hacia allá. Entonces dice la escritura que el rico se acordó que la tierra tenía 5 hermanos, es decir, que hay conciencia. Los sentidos espirituales están activos. Él se recordaba y sabía que estaba pasando lo mal ahí en el infierno. Por eso dice la escritura que dice que le dijo, Padre Abraham, entonces manda a alguien de entre los muertos que vaya y le predique a mis hermanos, porque yo no quiero que ninguno de mis hermanos llegue a este lugar de tormento, porque yo estoy siendo atormentado y no quiero, los amo, no quiero que nadie llegue aquí. Por favor, envía a alguien de entre los muertos. El padre Abraham responde y le dice, ciertamente a los profetas a ellos tienen que oír. Y aunque se levantare uno de entre los muertos, no creerían. Hoy quizás no somos profetas de Dios, pero somos predicadores de la palabra que predicamos
que después de esta vida hay otra vida, que hay un infierno, que hay un lago de fuego y que existe el cielo, el paraíso de Dios. Para el hombre rico era demasiado tarde. Fue demasiado tarde. No esperes morir para enfrentar esta realidad. Este mensaje es para la gente que también está dentro de nuestras congregaciones y que quizás no lo hemos servido a Dios como deberíamos. La Escritura dice que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de si somos hijos de Dios, cómo estamos actuando, cómo nos estamos conduciendo delante de Dios. Tenemos comunión con Él, ocupará Él el primer lugar en nuestra vida. Será más importante Dios que mi esposa, que mis hijos, que mis padres. Será más importante Dios que mi trabajo material, que mis bienes, que mis propiedades. Será más importante Dios, porque Dios tiene que tener la preeminencia en nuestro corazón. Por eso lo dice en Éxodo capítulo 20, los mandamientos. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Ese es el mandamiento de Dios. Y Jesús nuevamente también nos dice, amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente, y el segundo, amar a tu prójimo como a ti mismo. Pero quien tiene que tener nuestro corazón aquí en primer lugar es Dios. Y si aún no hemos alcanzado aquello, yo mismo en esta tarde, yo puedo ser sincero, a mí me falta amar a Dios todavía, aunque yo esté trabajando, aunque yo esté predicando en las calles, pero yo he sido sincero, porque si hay algo que Dios valora en el hombre y en la mujer, es la sinceridad. Yo podría decirle aquí, decirle, no, yo amo a Dios, Él ocupa el primer lugar en mi vida y yo estoy dispuesto a hacer todo por Dios. A lo mejor le mentiría, pero yo anhelo amar a Dios, anhelo que Él ocupe el primer lugar, y en eso estoy pidiéndole. De tal manera que yo me niegue las cosas del mundo, las cosas vanas, la gloria vana que nos ofrece el mundo, negarse a aquellas cosas por amor a Dios. La Escritura dice que estamos en el mundo, pero que no somos del mundo, y que el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, aquel hombre permanece para siempre, porque un día estaremos con Cristo en la eternidad. Yo no sé qué relación tienes tú con Dios, hermano, dirigiéndome exclusivamente a los hermanos que pudieron estar escuchando. Pero cómo nos estamos comportando, cómo estamos reaccionando. Tenemos comunión, no simplemente somos de los que vamos de la casa a la iglesia, de la iglesia a la casa, y luego nos instalamos frente al cajón del diablo, al televisor, y estamos horas y horas viendo televisión, como yo también lo hice en un momento. Hoy, gracias a Dios, puedo decir que Dios me sacó ese afán que tenía, que finalmente lo único que hace es quitarle la comunión con Dios. Y el diablo ahí nos tiene entretenidos. Horas y horas viendo una novela, viendo la televisión, viendo cualquier cosa mala. La televisión está llena de violencia, tanta corrupción y perversión que hay a través de la televisión. Hay gente que ve esos programas de los travestis. Lo que Dios abomina, hay gente que se dedica a ver aquellas cosas. Entonces es un cajón del diablo. Por eso digo yo, ¿cómo nos estamos comportando? ¿Estamos teniendo una relación? ¿Estamos leyendo la palabra? ¿Estamos orando? ¿Ayunamos de vez en cuando? El BOA no puede estar ausente en la vida de un cristiano. El BOA corresponde a la Biblia, la oración y el ayuno. Debe ser parte integral del ser humano, del cristiano, del hombre que ha sido lavado y redimido en la sangre del Cordero, de aquel que Cristo lo llamó de la muerte a la vida. No puede el hombre estar ajeno a esta realidad. El hombre tiene que tener una consagración, una búsqueda de Dios. Amén. Dos destinos eternos. Mateo capítulo 10, versículo 28, Jesús dijo, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma, dice, no pueden matar. Temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el Gehenna, en el lago de fuego. La traducción que nos da ahí la Reina Valera es de Seol, de infierno. Pero el griego original de esa palabra no es Seol, sino es Gehenna. Y Gehenna se relaciona directamente con el lago de fuego, entendiendo que lo que va al infierno es el alma, no el cuerpo. En el lago de fuego es sellado el cuerpo y el alma, el cuerpo de muerte y el alma del hombre. Y esta es la realidad, amigos. Nos vamos a enfrentar en algún momento a esta realidad. Tenemos una cita con la eternidad. ¿Dónde pasaremos la eternidad? Eso dependerá de la decisión que tomemos hoy en vida aquí.
Mientras tengamos vida, decimos en la calle, tenemos esperanza. Usted puede ser una persona que puede estar postrada en su hogar. Puede estar quizás con un diagnóstico médico fatal sobre su vida. Pero usted tiene sus oídos para escuchar, tiene su corazón para creer al mensaje de Dios. Él no quiere la muerte de los pecadores, sino que quiere que los pecadores se conviertan a Él. Mire lo que dice el libro de Ezequiel en el capítulo 38, versículo 11. Ezequiel 33:11. Ezequiel 33:11 dice: diles, y esto va para nosotros en este tiempo, en el tiempo de Ezequiel era para el pueblo de Israel, hoy es para nosotros, es para ustedes, para mí, es para los que vayan a escuchar este mensaje más adelante. Diles, vivo yo, dice el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que el impío se vuelva de su mal camino y que viva. Volveos, Dios hace un llamado aquí, volveo de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Este mensaje trasladado a nuestro tiempo diría: diles, vivo yo, dice el Señor, que no quiero la muerte del pecador, sino que el pecador se vuelva de su mal camino y que viva. Volveo de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis Juan, Rosa, Andrea? ¿Por qué moriréis Pedro, Esteban, Luis, Miguel? ¿Por qué moriréis? Dios hace un llamado para que las almas se arrepientan y se conviertan a Él. ¿Qué vas a hacer con tu vida? ¿O simplemente vas a hacer que este sea un mensaje más? ¿Vas a hacer que este sea un mensaje y lo vas a echar ahí al baúl de los recuerdos? Dios no quiere la muerte del impío, pero el impío se irá al infierno solito. Dios no obliga a nadie, solito se van a ir para allá. Y un día estarán en ese terrible juicio del gran trono blanco. La prisión preventiva. Serán sacados de esa prisión preventiva del infierno y se presentarán en el juicio del gran trono blanco. ¿Quiénes se presentan en el juicio del gran trono blanco? Apocalipsis capítulo 20, versículo 11 al 15 lo detalla claramente. Juan, por causa de la palabra y del testimonio que tenía y por haber predicado el evangelio y a Cristo, es tomado detenido. Luego tratan de asesinarlo echándolo en una olla gigantesca de aceite hirviendo, pero al no lograr matarlo, entonces lo exilian a la isla de Patmos, una isla donde enviaban a los peores criminales. Pero Juanito estaba ahí por causa de Cristo. Y dice que estando allá, fue llevado en el Espíritu a otro plano, al plano eterno, al plano de Dios. Y estando allá, Dios le muestra las cosas que habían sucedido, las que estaban sucediendo y las que sucederían. Y algunas de ellas aún no se han cumplido. Aunque en el tiempo de Dios, estas cosas ya pasaron. En el tiempo de Dios esto ya pasó. Así lo dice Apocalipsis capítulo 20, versículo 10, hablando del diablo. Dice: el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego. Juan lo vio en ese tiempo, en el tiempo eterno, ya fue lanzado en el lago de fuego. No dijo será lanzado, dijo fue lanzado en el lago de fuego, donde estaba la bestia y el falso profeta. La prisión preventiva se abrirá una sola vez. Y aquellas almas que están en ese lugar de tormento, en aflicción, en tortura, en lamento, recordándose, remordimiento quizás de no haber recibido el mensaje cuando tuvieron la oportunidad, son sacados de aquel lugar. Quizás en ese momento ellos tendrán una especie de respiro y se presentarán delante de este gran trono blanco. Apocalipsis capítulo 20 del versículo 11 al 15 dice: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron los cielos y la tierra, y ningún lugar se encontró para ellos. Juan ve un trono blanco, hablando de la santidad, la pureza, la justicia del que está sentado en el trono. ¿Quién está sentado en el trono? La Biblia dice que todo el juicio lo dio al Hijo, el que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos en su manifestación, y en su reino está ahí en el trono. Y dentro de él el Dios de la gloria, aquel Dios que es espíritu, porque así dice la Biblia que el Dios es espíritu, y los cielos de los cielos no pueden contener su gloria, y ese espíritu está ahí en Jesucristo. Si aquí en el plano natural terrestre, Jesús, el Hijo del Hombre, habitaba corporalmente en él toda la plenitud de la deidad, cuanto más arriba en los cielos, y está sentado ahí, el Hijo, en su trono de gloria, y delante de él grandes multitudes, millones de personas a través de toda la historia.
Aún las personas que no han nacido y que se perderán, estarán en ese juicio. Juan dice, y vi a los muertos grandes y pequeños, de pie ante Dios. Estaban de pies, no estaban de rodillas, no estaban confesando sus pecados, no estaban pidiendo misericordia, no estaban clamando diciendo, Señor, perdóname, ya hemos sufrido tanto ahí en el infierno, Señor, perdóname. La Biblia dice en el libro de Romanos 14, libro de Romanos capítulo 14, versículo 11, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Las almas ya habían confesado sus pecados, habían reconocido, había sido puesto el telón en donde se le recordaba a los hombres todos sus pecados. Todos. No hay nada oculto que no haya de ser manifestado. No hay ningún pecado que el hombre pueda ocultar a los ojos de Dios. Todo lo que el hombre haya hecho, y cuando decimos hombre digo mujer, todo lo que el hombre haya hecho está desnudo y descubierto a los ojos de Dios, está registrado arriba de los cielos. Y vi a los muertos grandes y pequeños, los grandes, los emperadores, los reyes, los grandes conquistadores, los hombres que hoy en nuestro tiempo ostentan el poder económico, político y religioso, los millonarios, los dueños del mundo, los dueños de las grandes empresas, de las multinacionales. A nivel local y nacional podríamos citar también a los mandatarios, presidentes, ministros, jueces, senadores y diputados, aquellos que promueven leyes y crean leyes para regir a la sociedad. Son los grandes, aquellos que simplemente se olvidaron de Dios. Por eso bienaventurado eres tú, amigo, bienaventurado he sido yo, que no nacimos en una cuna de oro, porque posiblemente nunca nos hubiera interesado acercarnos a Dios. Por eso Jesús dijo, muy difícilmente un rico entrará en el reino de los cielos. No es que no vayan a entrar, pero es muy difícil, porque el rico tiene su corazón y su ídolo, el amor al dinero. Ese es su ídolo, y ningún idólatra entrará en el reino de los cielos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Es decir, se habla que existe un libro de la vida, y existen otros libros, el libro de las obras. Por eso digo que todo está registrado, no hay nada que no esté oculto a los ojos de Dios. Todo está registrado. El hombre solamente le quedará decir, sí, Señor, yo hice eso, sí, Señor, yo hice esto otro. Y aunque clamen misericordia, aunque clamen piedad, ese juicio del gran trono blanco es un juicio de condenación, es un juicio para los perdidos. Los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. No se fueron solos, fueron lanzados. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Luego añade la Biblia en ese libro de Apocalipsis capítulo 20. Y el mar entregó los muertos que había en él, o sea, refiriéndose al cuerpo. Y luego dice, y el infierno y la muerte entregaron los muertos que habían en ellos. ¿Cuánta gente ha muerto en el mar a través de la historia? ¿Cuánta gente ha sido desintegrada? Otros han sido comidos por peces, por pancoras, por diferentes criaturas del mar, y se han disuelto. Sin embargo, ¿habrá algo imposible para el Dios de los cielos? ¿Será que Dios no puede, de alguna manera, una pequeña y minúscula partícula de un ADN de esos seres, volverlo a la vida? ¿Será que Dios no lo puede hacer? Pues Dios lo puede hacer. Dios lo puede hacer, por eso el mar entregará a sus muertos. La muerte, hombres que, por ejemplo, han sido dinamitados y fueron completamente esparcidos, y no quedó ni un rastro de ellos, pero la muerte habrá de entregar esos cuerpos. Pero cuando se refiere ahora al infierno, se está refiriendo ahora a las almas que están ahí. Y dice, y el infierno y la muerte fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Esta es la muerte segunda.
Apocalipsis 20:15, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Esta es una realidad, amigo, hermano en la fe. El deseo de Dios es que usted no llegue ni al infierno, ni menos al lago de fuego. Pero los que estén en el infierno, los que hoy están en el infierno, no tendrán escapatoria en el lago de fuego. Deseo de todo corazón que Dios pueda tocarle con este mensaje. Mientras tengamos vida, tenemos esperanza de volverlo a Dios. El deseo de Dios no es que se pierda, sino que se salven. Dice Juan capítulo 5, versículo 24. Lo voy a leer. Juan capítulo 5, versículo 24 dice, el que cree, el que oye mi palabra, dice, y crea el que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Es decir, que el hombre de un momento a otro puede cambiar su estatus delante de los ojos de Dios. Delante de los ojos de Dios. Y pasar de muerte a vida. Hoy puedes estar completamente perdido y lejos de Dios. Puedes haber hecho lo que hayas querido haber hecho con tu vida. Puedes haber puesto oído sordo todas estas veces al mensaje de Dios. Pero si en esta tarde tú creas esta palabra, tú puedes pasar de muerte a vida. Juan 5:24. Romanos capítulo 10, versículo 9 y 10 dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Bendita sangre que un día fue derramada en la cruz del Calvario. Y esa sangre hoy nos permite a nosotros que éramos enemigos de Dios, haber sido reconciliados. Y los enemigos ahora somos amigos por los méritos de Cristo. Fuimos justificados delante de Dios. Dios aborrecía nuestra vida porque éramos pecadores y su santidad repele aquello. Sin embargo, cuando Cristo me mira, cuando te mira a ti, ahora no mira mi pecado, sino que ve la justicia de Dios en mi vida. Y eso es lo que nos ha justificado delante del Padre. Esa preciosa sangre que nos redimió y nos compró ahí en la cruz del Calvario. Está dispuesta para que tú en esta tarde o esta noche ya puedas recibirle como Señor y Salvador de su vida, reconociendo tu vida de pecador delante de Dios. Hemos pecado, hemos hecho lo malo de Dios, delante de Dios. Hemos tenido una vida lejos de Dios. Nunca Dios ha estado presente en nuestra vida. Pero hoy Dios te está llamando a que te vuelvas a Él. Venid a mí, dice el Señor, y estemos a cuenta. Si tus pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fuesen rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Es decir, que no hay nada que Dios no pueda perdonarte. Primero de Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Yo no sé cuál es tu pecado. No sé cómo tú te has conducido en tu vida, pero sí sé decirte de que hay una lista en el libro de Apocalipsis capítulo 21 versículo 8 de las personas que encabezarán aquellos que serán lanzados en ese lago de fuego. Apocalipsis capítulo 21 versículo 8 dice, pero los cobardes, los incrédulos, aquellos que se han burlado del mensaje. A veces me ha tocado estar en la calle predicando, hay gente que mueve la cabeza, en especial jóvenes, mueven la cabeza como creyendo que uno está hablando estupideces o una locura. Pero yo sé dentro de mi corazón que la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Pero los que se salvan, esto es a nosotros, esto es poder de Dios. Y que las ovejas oirán la voz del Maestro. Las ovejas. Ellas conocen la voz del Maestro y le siguen. Los cobardes, los incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. De allí Dios te quiere librar. Yo no sé con cuál de estas características tú te puedes identificar. Desconozco si eres un adúltero, desconozco si eres un fornicario, un cobarde, un incrédulo, un abominable, un homicida. Pero hay otra lista más. 1 Corintios capítulo 6, versículos 9 y 10. El apóstol Pablo dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No lo van a heredar. No, el rey, no se equivoquen.
ni los fornicarios, idólatras, adúlteros, afeminados, ladrones, borrachos, estafadores, maldicientes, ni los que se echan con varones heredarán el reino de Dios. Pero he sido toda mi vida un homosexual. ¿Podrá Dios perdonarme? Sí, ciertamente si el hombre se arrepiente, de todo corazón hay una sangre preciosa que te puede lavar y te puede limpiar de todo pecado y de toda maldad. Charles Finney, evangelista del siglo pasado, un hombre que era poderosamente usado en la predicación, un evangelista internacional, recorría grandes cantidades de regiones, naciones, ciudades. En una de sus predicaciones, mientras él predicaba el mensaje y expuso el tema, el poder de la sangre de Jesús, que aquella sangre preciosa tiene la facultad y el poder de lavarnos y limpiarnos de todo pecado y de toda maldad. Y dice que cuando él terminó aquella exposición del evangelio, entre la multitud apareció un hombre que le dijo: ¿sabes tú que yo escuché aquel mensaje que tú has predicado y quisiera interiorizarme más, quisiera informarme más? ¿Tú podrías venir a mi casa? Yo vivo en tal lugar. Sí, le dijo, yo puedo ir. Se retiró aquel hombre y enseguida las multitudes que estaban al lado, la gente que estaba, se agolpó al evangelista y le dijo: no vayas donde aquel hombre, porque ese hombre tiene mala fama, es un delincuente, es un asesino, no vayas donde él. Sin embargo, aquel hombre evangelista, que era un hombre de Dios, sabía que el que estaba dentro de él era mayor que el que estaba en el mundo y que el mensaje tenía un propósito y era salvar justamente a gente como aquel, hombres que están perdidos y lejos de Dios. Y aquel evangelista llegó al hogar de este hombre, entró en una oficina, el dueño de casa, en este caso aquel hombre, abre la puerta, entra el evangelista, cierra la puerta, le coloca llave y hace sentar, como en este escritorio, delante de él al evangelista. Abre un cajón, extrae una pistola y la deja encima. Le dice al evangelista: con esta pistola yo he matado a 2 personas, y mis guardaespaldas han matado 2 más. ¿Tú crees que el Dios que tú has estado predicando sea capaz de perdonarme de esto? El evangelista lo mira y le dice: ciertamente, si crees de todo corazón el mensaje, te arrepientes de tus pecados real y genuinamente, la sangre de Jesús garantiza perdón de pecados. Enseguida el hombre reflexiona, se levanta, abre una puerta y esa puerta lo lleva a una habitación contigua. Entra el evangelista y le muestra: mira, le dijo, esta cantina que está aquí y estas máquinas de azar, de juegos, son las que yo ocupo, en especial las fechas de pago de la gente de acá del pueblo. Y llega la gente, y la gente que de alguna manera yo les quito todo su dinero con el vino, con los licores, y los que no se los quito con las máquinas. Y me he enriquecido quitándole el dinero a la gente de mi pueblo. ¿Tú crees que ese Dios que has estado predicando podrá perdonarme? El evangelista lo mira por segunda vez y le dice: ciertamente, si tú te arrepientes de todo tu corazón, la sangre de Jesús te puede lavar y te puede limpiar de todo pecado y de toda maldad. Por tercera y última vez el evangelista le dice: ¿sabes tú que yo me casé hace 20 años atrás? Y a la niña que conocí, que hoy es mi esposa, no le declaré en qué yo me desempeñaba, cuál era mi oficio. Y la engañé y me casé con ella. Y en estos 20 años yo le he dado mala vida, la he golpeado, la he insultado, la he maltratado. He sido un pésimo marido para ella. Ella me dio una hija. Y en una de esas oportunidades, cuando mi hija tenía como 11 años de edad, se metió por entre medio para defender a su madre. Agarré a esa hija, la lancé a un lado y cayó delante de una estufa y se quemó parte de su rostro. Aquel hombre estaba sintiendo convicción de pecado en su corazón ya. Lo había sentido en el momento que había escuchado al evangelista. Y entonces ahora le dice: ¿tú crees que ese Dios que tú has estado predicando sea capaz también de perdonarme esta maldad que he tenido durante todos estos años con mi esposa y con mis hijas? El evangelista le repite las mismas palabras: si te arrepientes, la sangre de Jesús te perdona, te lava, te limpia de todo pecado y de toda maldad. Aquel hombre regresó a su hogar, echó la llave a su puerta, ingresó, llamó a su esposa por decir María, María, pero el tono, la forma en que se dirigió, hizo que la niña reaccionara de manera se sorprendió en la forma en que su padre había gritado, y va donde su papá
y lo ve diferente, ve a un papá sentado en el sillón con su cabeza entre medio de las piernas, y le dice entonces que vaya a buscar a su madre, y ella, esa niña parte, mamá, mamá, ¿sabes que algo le pasa a mi papá porque no ha llegado como las otras veces? Por favor, ven, ven, ven. Y van, el hombre levanta su cabeza, sienta a su esposa en una pierna y a su hija en la otra, las abraza, y llora amargamente delante de ellas, pidiéndole perdón por todos esos años de malos tratos, de golpe, de insulto y de mala vida que le había dado. Aquel hombre había tenido un encuentro real y genuino con la palabra. Aquel hombre había sido contristado con el Espíritu y el Espíritu lo había convencido de pecado. Al otro día se levanta en la mañana, toma un hacha, va donde estaba su local de juegos y de licor, y con el hacha empieza a destruir todo aquello. Ese es un verdadero arrepentimiento, el arrepentimiento real y genuino. El hombre deja su pecado, el adúltero dejó de ser adúltero, el fornicario dejó de ser fornicario, el que andaba delinquiendo dejó de delinquir, los hechiceros dejaron la hechicería, los ladrones dejaron de andar robando. Es lo que Cristo quiere hacer en nuestras vidas. No fue así lo que le pasó a la mujer adúltera, no fue así aquella que sorprendieron y llevan a Jesús, y después de que se retiran desde el más joven hasta el más viejo, Jesús le dice: ¿dónde están los que te acusaban, Señor? Todos se han ido. Pues vete, ni yo te condeno, pero vete y no peques más. Es decir, no sigas siendo adúltera. Por eso dice el libro de Proverbios en el capítulo 28, versículo 13. El que encubre sus pecados no prosperará, no le irá bien, mas el que los confiesa y se aparta, ese hombre, esa mujer alcanzará misericordia. Y la misericordia está expresada en esta hora, y se expresó hace 2000 años atrás, cuando Dios de los cielos nos dio a su Hijo. Y ese sacrificio aún está presente. Por eso yo llamo a los hermanos y a las hermanas que nos congregamos dentro de nuestras congregaciones. Busquemos más a Dios, tengamos más compromiso con Dios, me incluyo. Tenemos que tener más compromiso con la obra de Dios, más comunión con Dios. La Biblia dice: si el justo con dificultad se salva, ¿dónde quedará el impío? No sea que estemos viviendo una etapa de conformismo, no sea que nos hemos conformado con que estar en la iglesia, estar predicando en la calle y estar en un programa radial como este es suficiente. ¿No será que de esa manera, y yo estoy diciendo, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad? Y Dios me está mirando desde los cielos y me dice: eres un pobre, ciego, miserable y desnudo. Esto no se trata de solo de andar predicando, de tomar un espacio en la radio. Se trata de tener una comunión real y genuina con Dios. Saber que mis sentidos están a disposición de la obra, no andar pecando con mi mente, con mis ojos, que mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. Llamo a los hermanos, congreguémoslo. Dios quiere una iglesia santa, sin mancha y sin arrugas. Y los que están lejos, los que nunca han conocido a Dios y quizás tengan la oportunidad de escuchar este mensaje, puedes escapar del infierno. Si te mueres hoy lejos de Dios, te vas a ir allá. Pero si tú reconoces que estás pecado delante de Dios, confiesas tus pecados, eso es arrepentimiento. Arrepentimiento es confesar nuestro pecado, reconociendo nuestra condición de pecador delante de Dios. Confieso mis pecados, me arrepiento y mi vida tiene un giro de 180 grados. Como aquel hombre que un día compartía con el hermano Jaime, aquel hombre que se había vuelto a Cristo y toda su vida había sido un borracho. Y después, cuando sus amigos lo encontraron y habían sabido que ahora era un evangélico, entonces se quisieron burlar de él y le dijeron: oye, ¿es verdad que Cristo convirtió el agua en vino? Y aquel hombre era nuevo en el evangelio, pero tenía un llamado de Dios, tenía el primer amor. Y entonces dice que él desconocía aquello, no sabía. Llevaba poco tiempo en el evangelio, y él fue sincero en su corazón y le dijo a los amigos que se burlaban de él, le dijo: mira, yo no sé si Cristo convirtió el agua en vino, pero te diré que en mi casa el vino lo convirtió en pan. Bendito sea el Señor. Eso es lo que hace el poder de Dios. Cambia nuestra naturaleza, nuestra mente tiene que ser renovada hasta que llegue un día la transformación genuina, cuando lo corruptible se vista de incorrupción y lo mortal de inmortalidad. Cuando salga el sol de justicia, nuestro Señor y nuestro Salvador Jesucristo.
Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Siempre digo en mis predicaciones, Dios expresó su amor para con la humanidad hace 2000 años. Nos amó, verbo amar, pasado, nos amó hace 2000 años. Pero sin embargo ese sacrificio que fue expresado hace 2000 años está presente aún hoy. Por eso dice, nos ha dado, está en presente, nos ha dado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Romanos capítulo 5, versículo 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, y tienes la posibilidad de arrepentirte y convertirte al Dios vivo. Mientras tengas vida, tienes esperanza. Si estás postrado, si estás gozando de buena salud, sea cual sea tu condición de vida, pero tienes vida, tienes la posibilidad de arrepentirte. Este hombre se arrepintió al mensaje de Charles Finney, se arrepintió. No sé cuál pueda ser tu condición delante de Dios. Yo tenía un hermano, y con esto voy a finalizar. Tenía un hermano, 57 años de edad, mi hermano Enríquez. Él fue un hombre común, como la mayoría. No era un delincuente, no era un hombre que anduviera haciéndole mal a su prójimo. Sin embargo, recordemos que nuestras obras delante de Dios son trapos de inmundicia. Y sabes tú que mi hermano, de un momento a otro se le declara una enfermedad fatal, que era un cáncer gástrico. Y resulta que cuando llega esa noticia a mi vida, que eso ya fue hace 1 año y medio atrás, hubo un temor en mi corazón por su alma, porque yo sabía que su alma se podía ir al infierno si no se arrepentía. Si Dios no extendía sobre él su misericordia, mi hermano partiría al infierno. Mi hermano había estado muchos años en adulterio. Era un borracho. Y no me da vergüenza decirlo, porque así es el hombre lejos de Dios. Algunos no adulteran físicamente, pero con la mente devoran a una mujer que va pasando. Y delante de Dios también es adulterio. Mi hermano era borracho. No que él fuera un alcohólico que anduviera tirado en las calles, no. Era un borracho porque se emborrachaba. De vez en cuando, cada 15 días, él tomaba, así como yo lo hice en mi tiempo con él. Muchas veces tomé con él y me curé con él. Y entonces ahora que yo estaba en Cristo, mi temor era, Señor, su alma, y mi clamor era, Señor, su alma, sálvalo, Señor, sálvalo, porque yo sé lo que le esperaba ya en el infierno. Y no quería eso porque era mi hermano. ¿Cómo yo iba a querer que mi hermano se fuese al infierno? Y clamé, y sabe usted que Dios fue bueno, fue Dios extendiendo su misericordia. En un lapso de 3 meses se dieron todas las circunstancias, se fueron dando las cosas, pastores que le fueron a ver, que le predicaban, y mi hermano que había endurecido su corazón ante Dios. Sin embargo, en este proceso su corazón fue ablandándose, hasta que llega el momento entonces que la palabra produjo vida en él, y él se arrepintió, y Dios efectivamente extendió sobre él su misericordia y lo salvó. Y sabes tú que el día que fue el día del funeral, yo no entraré en detalle en general de las cosas que se fueron dando, pero yo tenía una paz aquí en mi corazón completa, al punto que cuando estábamos en el hospital y él fallece en mis brazos y en el de mi hermana Patricia, yo levanté mi mano y hice así con fe, porque yo sabía que él iba para arriba. Sabía que mi buen Dios había extendido sobre él su misericordia. Y cuando me tocó declarar unas palabras, hablar unas palabras ahí en el cementerio, dije, mis primeras palabras son para dar gracias a Dios. Y expresé mi agradecimiento a Dios por la misericordia que Él había extendido sobre un hombre que estaba muerto en delitos y pecados. Sobre un hombre que, como usted y yo, un día también muerto en delito y pecado, y la gracia de Dios fue extendida sobre nuestra vida. Si no es que yo haya sido mejor que los que andan matando, robando fuera, no. Si mi mente y mi corazón eran sucios delante de Dios, mi vocabulario era terrible delante de Dios. Sin embargo, la única diferencia se produjo por esa gracia inmerecida de Dios extendiéndose sobre mi vida. Y esa gracia quiere extenderse también sobre su vida. Por lo tanto, tengamos más compromiso con Dios. Acerquémonos, aferrémonos a la cruz. Dejemos la televisión, dejemos de gozarnos del fútbol y tanta pasión que ocasiona el fútbol. ¿Cuántos cristianos estuvieron ahora en el mundial? Dejaban de ir a la iglesia por estar viendo un partido de fútbol. Un hombre nacido del agua y del espíritu ha crucificado la carne con sus deseos y pasiones. Y el eslogan del fútbol dice: pasión de multitudes. Acerquémonos a Dios, que ahora podemos entrar confiadamente ante su trono de la gracia por los méritos de Jesucristo. Lo que antes era imposible para nosotros, ahora por la obra de Cristo en la cruz, tenemos entrada al reino de los cielos.
He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dios quiere quitar el pecado, la idolatría, quiere quitar las mentiras, los engaños, quiere sacar de nosotros la arrogancia, la altivez, los pleitos, las celos, la ira, las contiendas. Quiere sacar de nosotros todo tipo de maldad que hubiese en nosotros. Pero para eso, insisto, tenemos que arrepentirnos y tenemos que convertirnos a Él. El Dios de paz les pueda bendecir en esta noche. Doy gracias a Dios. Con esto terminamos el mensaje. Doy gracias a Dios entonces por la bella oportunidad que me ha dado en esta hora de tener que predicar la palabra. Y quisiera terminar esta predicación orándole al Señor. Padre, en el nombre de Jesús en esta noche, Señor, ya quiero darte gracias, Dios mío, por la exposición de su palabra, Padre amado. Señor, yo sé que esta no es palabra de hombre, Señor. Si bien, Señor, cité muchos textos, Señor, y es tu palabra la que cité en esta tarde, Señor, para que las que estén escuchando la palabra entiendan y comprendan que no hablé de mi propio corazón, sino fue tu palabra, Dios mío, abriendo caminos. Oh Señor, y creo lo que dice tu palabra, que así como desciende del cielo la lluvia y la nieve y cae la tierra y la hace germinar y producir y dar semilla al que siembra y pan al que come, así dice el Señor, será la palabra que sale de mi boca, no volverá a mi vacía, sino que hará todo lo que yo quiero y será prosperada en todo para aquello lo que yo la envíe. Y tu palabra, Señor, producirá vida, tu palabra, Señor, volverá a la vida a los que están muertos en delito y pecado. Bendecimos en esta noche, Señor, a los que tengan la oportunidad de escuchar el mensaje, a los que lo vayan a escuchar posteriormente, que tu palabra, Señor, sea una espada, que tu palabra penetre, Señor, esa espada de doble filo, produciendo, Señor, convicción de pecado. Oh Padre, bendecimos a Jaime, bendecimos a su familia, bendecimos a los hermanos que en esta tarde han estado, Señor, en sintonía. Los bendigo, Padre, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Hermano Jaime, una alabanza. Gracias, Señor. Y Señor de señores. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bien, hermano, con esto entonces ya hemos puesto término al programa. Este programa se originó el día lunes, correspondía al miércoles que viene, en 2 días más. Por motivo de fuerza mayor tuvimos que adelantarlo. Así que si Dios lo permite, estaremos nuevamente
el próximo miércoles 25 de julio, de 19 horas en adelante. El Dios de paz les pueda bendecir. Gracias a Dios por haberme permitido, por haber compartido su palabra. Sin duda que esta palabra ha sido de bendición porque es palabra de Dios, no es palabra de hombre. Les deseo ricas bendiciones y si Dios quiere, como les digo, nos encontraremos el próximo miércoles 25. Amén. Dios les bendiga. Palabra de vida bajo la conducción del hermano